Pero no solamente Cristo se apareció a Cefas, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, sino que dice Pablo en el versículo 7 que se le apareció a Jacobo, refiriéndose al medio hermano del Señor. Cristo tenía más hermanos y uno de ellos era Jacobo. Ahora, lo interesante del testimonio de Jacobo es que durante toda su vida terrenal, durante su ministerio, Jacobo no creyó en Cristo. Jacobo negó al Señor. Sin embargo, Jacobo vino a ser uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva y también selló su fe con el martirio. La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de este hombre? Otra vez, ¿cómo es posible que Jacobo llegara a aceptar que su medio hermano, piensen ustedes por un momento, aquellos que tienen más hermanos, piensen la perspectiva que tú tienes de tu propia familia, de tus propios hermanos? El mismo Cristo dijo, ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Ahora, ¿cómo es posible que Jacobo haya llegado a creer que su hermanito, aquel con quien él vivió, era realmente el Dios encarnado, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, aquel que vino al mundo a salvar a los pecadores? Él vio al Cristo resucitado. Pero tal vez el testimonio más contundente de la lista es el del apóstol Pablo, también conocido como Saulo de Tarso. Pablo había sido uno de los perseguidores más crueles que tuvo la iglesia en sus primeros años. Noten otra vez el versículo 8. Dice Pablo, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Noten que Pablo no dice, yo tuve una visión de Cristo. Él dice, Cristo se me apareció. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. En Hechos nosotros vemos que Pablo llegó a forzar a los cristianos para que maldijeran el nombre de Cristo. La pregunta es, ¿cuál fue la experiencia que tuvo Saulo de Tarso para llegar a convertirse en el más grande misionero que ha tenido la iglesia? Él responde esa pregunta en Hechos capítulo 9. Pablo dice que yendo camino a Damasco vio un resplandor de luz del cielo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, tú no te das cuenta que el hecho de perseguir a la iglesia es perseguirme a mí, y que perseguirme a mí es un mal negocio. Tú le estás dando patadas a un aguijón. A final de cuentas, Pablo, tú no le estás haciendo daño al cristianismo, eres tú el que te estás haciendo daño a ti. Y Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la voz del cielo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y si van a Hechos capítulo 9 versículo 20, van a ver que allí dice, y enseguida Pablo predicaba a Cristo crucificado. Pablo vio al Cristo resucitado. He aquí algunas de las evidencias de la resurrección. Bueno, Cristo resucitó. Y Él es el anticipo de nuestra propia resurrección. Él es la garantía de que también algún día nosotros seremos levantados de los muertos. Pablo dice, así como todos fuimos afectados en la caída de Adán, en Adán todos mueren porque todos participamos de esa misma rebelión contra Dios, así también todos los que han creído en Cristo participarán de la resurrección de vida. ¿Saben por qué? Porque ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios. La muerte, versículo 21, entró por un hombre, y también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque en Adán todos mueren, y así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuándo será eso? En la segunda venida de Cristo, dice Pablo en el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En este momento el Señor Jesucristo está reinando a la diestra de Dios el Padre, pero todavía quedan enemigos por conquistar, dice Pablo, versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado
de sus pies. ¿Tú sabías, mi amado hermano, que cuando tú te convertiste al Señor, tú eras un enemigo de Cristo a quien Él conquistó? No para hacerte mal, sino para hacerte bien. Bueno, todavía hay muchos por conquistar. Y dice Pablo, preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuándo será destruida la muerte? Cuando todos los que morimos en Cristo seamos resucitados. La muerte nunca más tendrá potestad sobre nosotros.